Ya, gases ideales. ¿No? Entonces acá vamos a revisar un poco de teoría. ¿No? Un gas ideal o perfecto, dice, ¿no? Está compuesto por pequeñas partículas en movimiento que no interactúan entre sí y obedecen a la ley de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, un gas ideal es un gas perfecto. Ya, es su teoría en este caso, ¿no? A ver, lo que podemos rescatar es esto, ¿no? A presiones bajas o moderadas y a temperaturas no muy bajas, los siguientes gases comunes pueden considerarse como ideales. El aire, ¿sí? El aire que respiramos, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? Se puede decir que es gases ideales, ¿no? Ya, ya, listo. ¿Ve? ¿Se entiende, no ve? Esos son los gases ideales. Está acá. Listo. Ahí está, estamos pintando, ¿no? Son gases ideales. Ahora, dentro de los gases ideales tenemos lo que son un mol, ¿no? ¿Han escuchado hablar de mol? Un mol de una sustancia. No es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos. Hay en exactamente 12 gramos, dice, ¿no? O 0,012 kilogramos del isótopo carbono 12, ¿no? De ahí viene el mol, ¿no? De su unidad de medida, ¿no? Un kilomol, ¿no? De masa de sustancia se mide en kilogramos. Por ejemplo, para algunos gases tenemos, por ejemplo, hidrógeno, es 2 kilogramos sobre kilomol, ¿no? Hay 2 kilogramos en un mol o en un kilomol de hidrógeno, 32 kilogramos en un kilomol de oxígeno, 28 kilogramos en un mol de nitrógeno, ¿no? Entonces acá podemos utilizar kilomoles y kilogramos, ¿no? O sea, en esa es la unidad de medida de un mol. ¿Está bien? Listo. Segundo punto, ¿no? Un mol, ya sabemos cuánto vale, ¿no? Em, Se deben recordar esta ecuación, ¿no? La ley de gas ideal, ¿no? La presión absoluta P, ¿no? De n kilomoles de un gas contenido de un volumen se relaciona con temperatura absoluta T. Esta es la ecuación, famosa ecuación, como se lo conoce, la ley de gas ideal, ¿no? Más conocido como el pavo de ratón, ¿sí? Es la fórmula, ¿ya? Entonces la N representa lo que son kilomoles, ¿ya? La R, acá está, es una constante universal de gases ideales, ¿no? De un gas ideal. Ese es, ¿no? Su valor es 8, bueno, en este caso 8000 sería, ¿no? Sí, no, no lleva como 8314 joules sobre kilomol. Ya, está bien, kilomol por acá. ¿Qué significa la acá? Es la temperatura absoluta. En este caso sería lo que es, ¿cómo se dice esto? El Kelvin, ¿no? Sí, ya, ¿no? La R es constante universal de los gases, ¿no? Si el volumen contiene m kilogramos de un gas,
con una masa molecular o atómica m. Entonces la n, ¿cómo podemos calcular, no? M sobre m mayúscula, ¿no? Entonces acá podemos ver los casos que vamos a trabajar, ¿sí? Los casos especiales de la ley, de la ley de gases ideales. Acá tenemos tres leyes, ¿no? Lo que son la primera ley, lo que sería la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle. N y T son constantes, ¿ya? Por lo tanto, presión y volumen van a ser constantes, ¿ya? Entonces, en este caso, a ver, vamos a poder, un poquito, vamos a anotar esta parte, que tengo que llevar al otro lado. Ya, luego vamos a anotar. La ley de Charles, N, presión constante, ¿no? En la primera es temperatura constante, en la segunda ley es la presión constante, en la tercera ley de Gay-Lussac es volumen constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar ahora, ¿ya? Son las tres leyes que vamos a aplicar. A ver, vamos a ir avanzando un poco más. Em, el cero absoluto. ¿Cuándo ocurre eso, no? Con N y la presión constante, ley de Charles, la segunda ley sería, ¿no? El volumen de un gas ideal decrece linealmente con temperatura. Y si el gas permanece como ideal, podría llegar a cero cuando la temperatura marque 0 kelvins, ¿no? 0 kelvins. Similar de la misma forma, ¿no? La N y el volumen, es decir, la tercera ley de Gay-Lussac, la presión disminuye hasta llegar a cero con la temperatura. Esta temperatura única para lo cual la presión y el volumen llegarían a ser cero. Entonces, por lo tanto, se le conoce como cero absoluto. ¿Está bien? Bien. Bueno, ya vamos a acabar esta parte, primera parte. Las condiciones estándar o temperatura y presión estándares, dice, ¿no? En siglas del TPE, se definen como la... Esto al principio creo que hemos visto en la parte cuando estábamos ingresando lo que es calor, todo eso, ¿no ve? 273.15 kilokelvin sería en este caso. Em, Eso equivale a 0 grados centígrados, ¿ya? Su equivalente. En acá, la presión se marca 1,013 por 10 a la 5 pascales, es igual a una atmósfera, ¿ya? Bajo las condiciones estándar, ¿no? Un kilomol de gas ideal ocupa volumen de 22,4 metros cúbicos, un kilomol de gas ideal, ¿sí? Entonces acá dice, ¿no? 2 kilogramos de hidrógeno ocupan el mismo volumen que 32 kilogramos de oxígeno. O 28 kilogramos de nitrógeno, 22,4 metros cúbicos. Ya, acá también hay otro, lo que es la ley de Dalton, de las presiones parciales, ¿no? Cuando se le conoce como presión parcial, ¿no? De un componente de una mezcla de gases se define como la presión que ejercía el gas componente si se ocupa solo el volumen completo, ¿eso, no? Entonces, la presión total de una mezcla de gases ideales no reactivos es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Bueno, eso vamos a ver también, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte, ¿no? Acá tenemos, esto más es, ¿no? Los problemas sobre la ley de los gases, ¿no? Acá tenemos lo que es la presión 1, volumen 1, temperatura 1 hasta presión 2. Ya vamos a ir desarrollando esta parte, ¿no? Esta es la otra fórmula.
cuando la N es constante, ¿no? Presión uno por volumen uno sobre temperatura 1 dice que es igual a presión 2 volumen 2. Esta es la fórmula también, ¿no? Bien, bueno, esto son ejes resueltos y bueno, van a poder revisar, ¿ya? Entonces vamos a ir un poquito ilustrando estas leyes. Entonces vamos a ver con ejemplos, ¿no? Ya, entonces vamos a trabajar acá. ¿Está bien? Entonces ponemos acá, ¿no? Ideas. Ya, entonces acá estamos en nosotros ya en la unidad 4, ¿no? Teoría cinética de los gases ideales. O gases ideales, o también conocido como que es la termodinámica, ¿no? Ya, dentro de eso está lo que son las gases ideales. Más adelante vamos a ver lo que es la parte de termodinámica, porque hay otros puntos más aparte de lo que hemos visto. ¿Ya? A ver, un poquito haciendo el resumen, ¿ya? De las leyes. Por ejemplo, la ley de Boyle, ¿sí? Ley de Boyle. Dice que la presión por volumen, dice que son constantes, ¿no? Eso hemos visto. Entonces, la fórmula va a ser esta. Presión uno volumen uno igual a presión 2 volumen 2. Es una de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si en principio me da los valores de presión y volumen uno o presión 2, podemos despejar lo que es el volumen 2 o la presión 2, ¿no? Indistintamente, ¿no? ¿Cuál dato nos pedirá? Podemos despejar eso. ¿Ya? Entonces, gráficamente, un poquito ilustrando esta parte, ya, vamos a lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos acá dos recipientes. En la primera parte o en el primer recipiente, ya, presión uno voy a colocar acá, volumen uno. En la segunda recipiente vamos a tener, ¿sí? Pero acá, ¿qué nos dice, no? La presión uno volumen uno dice que es igual a la presión 2 volumen 2, ¿sí? Eso dice, gráficamente sería eso. Ahora, en este caso, como la temperatura va a ser constante, eso decía, ¿no ve? En este caso, ya la temperatura, la T, es constante, ¿ya? Temperatura constante, porque por eso acá no aparece la temperatura, ¿no? Entonces, a este tipo de ley se le conoce, bueno, cuando la temperatura es constante, se le conoce como isotérmico, ¿ya? De isotérmico se le conoce. ¿Está bien? Ahora, en este caso tenemos lo que es la figura o la gráfica de isotérmico. Ya, supongamos que vamos a tener así, de esta forma. Lo que vamos a graficar es lo siguiente. Mm,
A ver. En la gráfica vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde está? Un momentito. Y una tablita. Ya. Presión versus volumen es la gráfica. Presión versus volumen. Isotérmico. Ya. Más o menos el comportamiento es así, ¿no? Ya. Y acá vamos a tener lo que es la temperatura uno, temperatura 2. Y para este lado va a ser la presión isotérmica. ¿Ya? Acá el detalle, ¿no? Temperatura uno dice que es menor que temperatura 2, menor que temperatura 3, ¿no? Más o menos la gráfica es así, ¿no? Esto sería la isotérmica, ¿no? Ya, la gráfica isotérmica. Ya, bueno, más adelante vamos a ver lo que es la tablita y de todas las leyes vamos a ver, ¿no? Entonces, eso sería en la primera ilustración de la ley de Boyle. Ahora, vamos a ver lo que es la ley de Charlie, ¿no? Ya, la ley de Charles. Entonces, en la ley de Charles, ¿qué era la constante? La ley de Charles dice que es la presión es constante, ¿ya? La presión va a ser constante. Por lo tanto, vamos a tener lo que es volumen sobre temperatura, ¿ya? Volumen sobre temperatura. En este caso podemos decir que es igual a constante, ¿no? Ahora, si es así, acá arriba la flechita, falta. Acá va a ser volumen uno, temperatura uno va a ser igual a volumen 2, temperatura 2. En algunos textos van a ver esto como volumen inicial, es decir, cero, ¿no? B sub cero va a ser B sub 1. Ya es indistinto, ¿no? Pero la fórmula es así. ¿Está bien? Ahora, en la ley de Charles, bueno, esa parte no la hemos visto un poquito la teoría, ¿no? En la ley de Charles, dice que el volumen de un gas aumenta de manera proporcional con la temperatura, donde la presión se mantiene constante, ¿no? En este caso se le conoce como isobárico, ¿ya? Isobárico, ¿no? Con eso se le conoce. A ver, ¿qué hemos dicho la teoría? El volumen de, a ver, podemos anotar, ¿no? Para que tengamos, ¿no? Ya, el volumen de una gas aumenta, dice, ¿ya? Y esto para,
La pregunta teórica nos va a servir esto, ¿no? Listo. ¿No? Entonces a este se le conoce como isobárico, ¿no? Bien, entonces, como dice acá la teoría, ya tenemos acá dos recipientes. En el primer caso, vamos a tener acá volumen uno, temperatura uno. ¿Está bien? Como dice la teoría, aumenta, dice el volumen, ¿no? De temperatura 2. ¿Qué es lo que va a aumentar acá? ¿O con qué? ¿O cómo aumenta la temperatura? ¿Con el calor? ¿No? Sí va a ser. ¿Ya? Ahora, aquí en la gráfica, vamos a, igualito que el otro, vamos a graficar lo que es la parte de volumen versus temperatura. Mm, ¿Ya? La primera gráfica creo que está acá, no tiene relación, ¿no? Volumen, presión, volumen, esto debería ser el volumen. Ya, entonces, a ver. Ya, entonces, en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Presión uno, presión 2, está bien. Presión 3, ¿no? Volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura, presión, está bien, está bien. Entonces, en este caso, las presiones vamos a trabajar ahora, ¿no? La presión uno dice que es mayor a presión 2, mayor a presión 3, ¿ya? Su gráfica es de esa forma, ¿está bien? Listo. Vamos por el tercero. Tal vez la primera parte, a ver, ¿dónde está? El volumen de un gas se invierte en... Eso es un periodo constante. Ya, está bien. La tercera ley, lo que es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de Lussac. Ya. Según la teoría de esta ley, dice que si un gas encerrado en un recipiente, ¿no? Anotaremos, ¿no? Un gas encerrado, ¿ya? Recipiente. La presión del gas aumenta de forma proporcional. La presión del gas aumenta de forma, oye, oye, de forma proporcional, ¿no? ¿Ya? Ya, y el volumen se mantiene constante, constante. ¿Ya? Entonces a esto se le conoce como isocórico, isocórico. ¿Ya? Ay, isocórico. Ya, y en este caso, entonces la fórmula va a ser lo siguiente, ¿no? Acá vamos a anotar. No,
Presión sobre temperatura. Dice que es la constante. Por lo tanto, presión uno, temperatura uno va a ser igual a presión 2, temperatura 2. A ver, vamos a ver, representar acá, dice un recipiente cerrado, dice, ¿no? Ya, un recipiente cerrado. Ya, supongamos que tenemos acá un recipiente de esta forma. eh, Presión uno, temperatura uno. Ya. Pues acá vamos a tener lo que son las moléculas de gas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el segundo caso? Es decir, con la presión 2. Ya, la misma gráfica. 1, 2, 3, ¿no? Presión 2, temperatura 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué dice la teoría? ¿No? Un gas aumenta la presión, dice, ¿no? Cuando aumenta la temperatura. Entonces, estas moléculas de gas se van a expandir, se van a mover en este caso, ¿no? Va a ser un movimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a aumentar acá? Con la calor, ¿verdad? Así sería. Ya tenemos la fórmula acá. Y finalmente, su gráfica va a ser de esta manera. En este caso vamos a graficar en presión versus temperatura, ¿no? Presión versus temperatura. Sí, 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 está bien. Entonces acá es de la misma forma que la anterior, pero lo que va a variar es el volumen, ¿no? ¿No? Dice que acá el volumen uno dice que mayor que volumen 2 mayor que volumen 3. Ya puede haber más volúmenes, ¿no? Pero esa es la forma de la representación de, de las leyes, de las tres leyes, ¿no? Ahora, lo que nos estamos olvidando es la parte de la, la fórmula general, ¿no? Es la fórmula general, ¿no? El conocido como el pago de ratón, ¿no? Entonces acá la presión, volumen, la N es número de moles, ¿sí? Número de moles. La R es la constante universal de gases. La T es temperatura, ¿no? ¿No ve? Eso habíamos dicho. En algunos textos van a ver la R, ¿ya? Mucho ojo con esto. Em, por ejemplo, 8, ¿no? A ver, tenemos que comprobar esto. 8,314. 314 joules sobre mol por grados Kelvin. Así es. Ya, ese dato lo que le estaba mostrándoles en este caso, fíjense la diferencia. La R es la misma, pero el valor no es decimal, ¿no? Es 8.314
Joule sobre kilomol, ¿no? ¿Ya? Cuando se utiliza el kilo, acá hace tres comas va a recorrer, ¿no? ¿Ve? Eso es. Entonces, a ver, la otra versión, o es decir, si nosotros manejamos en kilomols, es decir, de esta forma, el valor tendría que ser así, ¿no? 8.314. Si simplemente hace mol, entonces 8,314. ¿Está bien? Bien, muy bien. Entonces, sería en cuanto a la primera parte, ¿ya? Entonces ya conocemos nosotros lo que es, estos se van a recordar, ¿ya? Tal vez acá un poquito la parte teórica falta, porque nada raro que aparezca en el examen esta pregunta, ¿no? ¿Qué es isotérmico, por decirlo? Entonces, nosotros vamos a recordar esta parte. Isotérmico y a la temperatura constante, ¿no? Es conocido como la ley de Boyle. Isobárico, ¿no? La presión constante, la ley de Charles. Isocórico, lo que sería, en este caso, volumen constante, la ley de Gay-Lussac, ¿no? A ver, acá un poquito vamos a anotarlo para que tengan. Dice, el volumen de un gas es inversamente proporcional. Mm. Dice, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión, ¿no? Esto no sería la parte teórica, ¿no? Con eso estamos listos, ¿está bien? Muy bien. Ahora vamos a continuar, ¿no? Podemos hacer ejercicios, ya, no hay problema. Y vamos a comprobar los valores de la R, ¿no? Ya vamos a hacer unos ejercicios, luego vamos a pasar lo que es mm, la primera ley de termodinámica, ¿no? Ya. Pues haremos el primer ejercicio. Entonces dice de esta forma. Ya, ejemplo número uno. Determinar el número de moles. En este caso, lo que nos está pidiendo es la N, ¿no? Número de moles. Número de moles presente en el aire. No sabemos que el aire es un gas ideal, ¿no? En una habitación, ¿no? En una habitación. eh, Cuyas dimensiones son 4 por 5 por 6 metros cúbicos a una presión de 101 kilopascales y a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Listo? En la pregunta, ¿no?
Ya, a ver. em, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Em, Vamos a iniciar por esta fórmula porque no voy a poder utilizar las tres leyes que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a ver qué tenemos. Nos pide la n, ¿ya? La n es la incógnita. Tenemos presión, sí. Tenemos temperatura, sí. Es 20 grados, ¿no? ¿Ya? Ah, ¿Qué nos falta? Volumen. Ah, pero el volumen está acá. En esta dimensión nos está dando, ¿no? Es decir, 4 de ancho, bueno, 4 de ancho, 5 de largo, 6 de altura, ¿no? Es un cubo. Entonces, tenemos que multiplicar esto, ¿no? 6 por 5, 30, 30 por, por 6, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? 120. Sí, ¿no? Estamos calculando lo que sería la presión en este caso, ¿no? No, en este caso sería volumen, pues acá, ¿no? Metro cúbico, pues, ¿no? Volumen. Ahora, ya. Ahora, en este caso, en la temperatura, nosotros tenemos que, es decir, recodificar o recalcular, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Siempre tenemos que aumentar, ¿ya? Listo, con eso yo creo que podemos calcular, ¿no? Ya. Entonces, nosotros vamos a mm, despejar la n en este caso, ¿no? Directamente. Entonces, de esta fórmula, vamos a despejar la n. Presión por volumen sobre RT, ¿ya? Entonces, la presión. En este caso también, a ver, veamos cómo nos sale. Voy a utilizar lo que es el 101 kilopascales por el volumen, que sería 120 metros cúbicos, todo dividido entre 8, 8,314 joules sobre mol, ¿verdad, no? Mol, ah, por lo que es la grados Kelvin, por la temperatura que es 293 grados Kelvin. ¿Está bien? Listo. A ver cuánto sale eso. Podemos calcular. Ya, mientras yo voy a hacer lo siguiente.
Ahora, en este caso, se van a simplificar las unidades, ¿no? Esta parte no estamos utilizando. A ver, a ver, ya, está bien. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ha calculado? 5 kilomols. ¿Sí? ¿Eso sale? Ya, ya, redondeando sale eso, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Ya, ahora, en este caso, tenemos que un poquito ver las unidades, ¿no? A ver, a ver, acá. Mm, Kelvin, con este Kelvin se van a simplificar, ¿verdad? El mol se va a quedar kilomol, ¿no? Pascales por metro cúbico y joules. También tiene que hacerse la simplificación. Vamos a ver lo siguiente. Sus equivalentes, a ver, buscaremos si tienen eh, el acceso al internet. Vamos a ver lo siguiente. Mm, ya, ya. Un Pascal, ya. Vamos a anotar acá. Ya, un Pascal dice que equivale a uh, un Newton metro cuadrado. También dice que vale a un joules metro cúbico. ¿Ya?
Así es. Sí, eso nos va a ayudar en este caso, ¿no? Ya, kilojoules. Ya, por ahora va a ser eso. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que convertirlo este Pascal, ¿no? Un Pascal dice que es Joule sobre metro cúbico. ¿Está bien? Ya, el kilo se va a quedar, no hay problema. Entonces, acá en vez de Pascal vamos a tener que anotar Joule sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, metro cúbico con este metro cúbico se van a ir. Y Joules con este Joules también se van a simplificar. ¿Se entiende? Ya, eso un poquito para las unidades, ¿no? Porque solamente aquí la mol. Ya, listo. Ya, también a ver, voy a buscar sus equivalentes de toda esta parte para poder compartirlos. ¿Está bien? Ahora sí. Ya, hasta ahorita estamos utilizando lo que es la fórmula general, ¿no? La del pago del ratón, más conocida, ¿no? Em, ahora vamos a trabajar con los tres, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, pero con los tres, no, ¿cómo se dice? Con los tres componentes en sí, ¿no? A ver, vamos a analizar este ejercicio. ¿Ya? Ejemplo número 2. Dice, a ver, haremos antes de pasar al otro, avanzaremos un poquito más esto, ¿no? Ya, un mol de oxígeno, está a una presión de 5 atmósferas, ¿ya? Atmósferas a 22 grados centígrados. Si el gas se calienta, ¿ya? Si el gas se calienta a volumen constante, ¿ya? Hasta que se triplique su presión, dice, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí está la pregunta. Bueno, es un dato, ¿no? Aquí viene ¿cuál será la temperatura final? ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, eh, la temperatura absoluta, lo que es mm, 22 grados, aumentamos 273 grados Kelvin, 293 grados Kelvin nos va a quedar, así de entradita, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿qué ley aplicamos acá? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ley del
de Lusak. ¿Qué dice? Dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual a la presión 2 sobre temperatura 2. A partir de acá nosotros tenemos que calcular qué me está pidiendo la eh, temperatura final, es decir, temperatura 2. Mm, vamos a... Esto se va a mantener acá. Esto se viene a este lado. Temperatura 1 se va al otro lado, ¿no? Ese sería el despeje, ¿no? Muy bien. Entonces, temperatura 2 dice que es igual a presión 2. ¿Tenemos la presión 2? A ver. Un mol de oxígeno está a una presión de 5, ¿ya? Temperatura tenemos 1, sería, ¿no? Presión 1, ¿ya? A volumen constante hasta que se triplique su presión. A ver. Un mol de oxígeno está a una presión de 5 atmósferas, ¿ya? A 22 grados, ¿ya? Si el gas se calienta a volumen constante hasta que se triplique su presión, dice. ¿Cuál presión se va a triplicar? La presión 1, es decir, la presión 1 está a 5 atmósferas, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá, la presión 2 va a ser 3 veces la presión 1. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, acá lo interesante es que tenemos que, bueno, acá se va a simplificar, ¿no? Esto y esto se va. Entonces esto va a ser 3 veces um, temperatura 1. A ver, vamos a calcular. Entonces, a ver, 3 por 293, ¿no? 879, ¿está bien? ¿No? Entonces acá va a ser, como se está simplificando, ¿no? Como se está simplificando las presiones, directamente va a ser acá 3 veces temperatura 1. 3 por temperatura 1 es 293 grados Kelvin, ¿no? Y esto no me va a dar pues 879 grados Kelvin, ¿no? En algunos textos esto van a ver sin este, ¿cómo se llama? Sin este grado, ¿no? Solamente la K va a ser acá, ¿ya? Para que haga la diferencia de kilomols, por eso lo estoy diciendo acá con grado. ¿Está bien? Listo, ¿qué les parece? No es complicado, ¿no? Pero hay que analizar esta parte, ¿no? O sea, no tenemos la presión 2, pero en algún lugar nos está diciendo que se triplica su presión. Sería la presión 1, temperatura 1. Porque no hay otro más, no hay otro dato para la presión 2, ¿no? Entonces eso hay que entender un poquito. ¿Está bien? Listo. A ver, ahora sí. Y con eso creo que ya estamos un poquito más um, aplicando la fórmula, pero vamos a aplicar esta vez tres fórmulas o los tres datos, ¿no? Es el ejercicio 3 sería, ¿no? A ver, estos sí me van a ayudar a analizar, ¿ya? Ah, 25 metros
bajo la superficie del mar. Interesante. ¿Qué significa esta simbología? A ver, vamos recordando. Donde la temperatura, ¿ya? Donde la temperatura es 5 grados centígrados. Ya, muy bien, densidad, ¿no? 5 grados centígrados. ¿Cómo? Un buzo exhala una burbuja ¿ya? Una burbuja de aire que tiene un volumen. Interesante. Que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Aquí, ¿no? Si la temperatura de la superficie, si la temperatura, ¿ya? La temperatura de la superficie del mar es 22 grados centígrados. Y la pregunta es esto, ¿no? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen de la burbuja justo antes de llegar a la superficie? Superficie, dice. ¿Listo? A ver, analizaremos, ¿no? Em, acá tenemos unos datos, ¿no? Ya nos vamos a imaginar que este es el mar, ¿sí? No, bueno, la orilla del mar, todo aquello, ¿no? Estamos imaginándonos. Listo. Dice que esto tiene un 25 metros, ¿no? De altura. Dice que acá abajo ah, hay una temperatura 5. A ver. 25 bajo la superficie del mar, donde es la temperatura es 5. El bus exhala una burbuja. Ya. Está bien. Pues acá va a estar lo que es la presión 1. ¿Ya? Esta presión 1 va a ser igual a presión atmosférica más la densidad por la gravedad por altura. ¿Está bien? Y esta burbuja va a subir acá arriba. Dice, antes que llegue a la superficie, dice, no. Presión 2 va a ser igual a nada más y nada menos que a la presión atmosférica.
¿no? Entonces, esta en la parte lo que cuando nosotros habíamos analizado en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2 donde ya hemos trabajado con lo que la densidad, la gravedad, la altura, ¿no? De los caudales, todo aquello. Esto es algo similar, ¿no? Entonces la presión 1 está acá abajo, ¿no? Entonces la presión 1 va a intervenir por lo que es la presión atmosférica es esta, ¿sí? Más la densidad ¿de qué? Del agua, ¿no? Por la gravedad y por lo tanto tenemos la altura, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que analizar, ¿ya? En primer caso. Ahora, em, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, la presión 1 ya sabemos cuánto vale, ¿no? Más la densidad por la gravedad por la altura. Temperatura 1, ¿no? Obviamente va a ser 5 grados, dice, ¿no? Acá nosotros automáticamente sumamos 273 grados Kelvin, ¿no? Lo que nos va a dar 278 grados Kelvin. Volumen 1. Volumen 1 dice que es 1 centímetro cúbico. A eso tendríamos que convertirlo, ¿no? O mantener el cúbico. Vamos a ver, sí, si es que es necesario convertirlo. La presión 2 mm, es presión atmosférica, según la gráfica. Temperatura 2 22 grados centígrados más 273 grados Kelvin es la presión absoluta, ¿no? 295 grados Kelvin. Volumen 2. Eso lo tenemos. El incógnito, ¿no? Muy bien. Em, Ahora, como tenemos los tres datos, ¿no? Esta es la parte de estado inicial y el estado final, ¿no? De la fórmula de los tres es esta. ¿Sí? Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Cuál es la incógnita? Volumen 2. Por lo tanto, volumen 2 va a ser igual a, ya, volumen 1. Este va al otro lado. Este viene de este lado. A ver. Temperatura 2 va arriba. Temperatura 1 por presión 1 está arriba, presión 2 sería así, ¿no? Más o menos así se va despejando. Ahí está, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, reemplazaremos. El volumen 1 dice que es 1 centímetro cúbico. Podemos hallar volumen 2 en centímetros también, ¿no? No hay mucho problema. Entonces, por lo tanto, vamos a mantener estos centímetros cúbicos. Volumen 2 voy a tener en centímetro cúbico. Temperatura 2 dice que vale 295. Temperatura 1 vale 278. Presión 1 dice que vale, aquí es el detalle, ¿no? Presión 1 dice que vale presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura sobre presión 2 que es nada más y nada menos que la presión atmosférica. ¿Qué pasó aquí? Está al revés. Así es. Ya, ahí estaríamos. Bueno, reemplazaremos, ¿no? Con los datos ya, ¿no? Aunque aquí ya estamos reemplazando. Lo voy a mantener esta parte.
Aquí vamos a reemplazar. La presión atmosférica es es un valor constante, ¿ya? 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Más la densidad. Acá ya tenemos ese dato. 1025 sería, ¿no? 1025 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, ¿no? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, 25 metros. Y todo esto dividido entre la presión atmosférica, ¿sí? Todo esto dividido entre la presión atmosférica. Ahí está, ¿no? A ver, ¿alguien puede calcular cuánto sale el volumen? ¿No? Como está en centímetros cúbicos, entonces acá en centímetros cúbicos me tiene que dar, ¿no? Ya, yo voy a ir mientras revisando lo que son las unidades, ¿no? Ah, mm, aquí está multiplicando, sí, metro cúbico, metro cuadrado, ya. Esto se va, mm, esto se va, uno me queda, ¿vale? ¿Está bien? Ya, a ver, alguien que calcule todo ese valor. Yo estoy revisando las unidades. También les he enviado mm, un formulario. Bueno, sí, no es formulario. Se llama tabla de conversiones, ¿no? Ahí podemos revisar. Mm, ya, pascales. Acá tenemos algo más, ¿no? ¿Qué es lo que me va a sobrar acá? Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Es decir, esto, ¿no? A ver, vamos a sacar acá. Me está sobrando es esta. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. ¿A qué equivale esto? Es a Newton, ¿no? A ver, ¿dónde está la fuerza? Kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Metro tiene que estar arriba, dice. Mm, no, es Newton. Ya, kilogramo, en este caso, kilogramo fuerza, centímetro cuadrado igual a pascales. Ya, pascales, no es equivalente. A ver. Un pascal es Newton metro cuadrado.
Newton metro cuadrado, ¿no? Newton, un pascal. Entonces las unidades se van a ir simplificando. Las temperaturas, bueno, estos grados Kelvin, ¿no? Entonces igual se van a simplificar. Ya, entonces acá, para que se simplifique, esto tenía que convertirse nada más y nada más que en pascales, ¿no? Tendría que ser pascales, ¿no? Va a sumar pascales y finalmente se van a simplificar este pascal con este y todo esto se ve, ¿no? Ya, 3,69. Verificamos, sí, correcto. 3,69 centímetros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen, a ver, ¿de qué era? ¿Cuál es el volumen de la burbuja justo antes de la superficie? No, ya. Si la burbuja está 1 centímetro cúbico, cuando sube a la superficie a 22 grados, ¿no? Esto va aumentando, ¿no? Eh, casi se triplica, ¿no? Un poquito más de 3, ¿no? 3 veces, casi, sí, 3,5, 3,69 veces que el volumen inicial. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ya, entonces acá ya un poquito más tenemos que analizar, ¿no? Cuando ya existe una cierta altura, ¿no? Los anteriores no era necesario utilizar eso, ¿no? Pero ya, esta vez estamos utilizando, ay, ay, ay. Son las tres leyes, bueno, la combinada hemos trabajado, ¿no? La combinada hemos trabajado. ¿Qué pasó aquí? Aquí tiene que ser esto. Ya. A ver, un poquito vamos a analizar esta parte también. A ver. Bueno, este ya habíamos utilizado. Ahorita hemos utilizado la ley combinada de ambos. Mm, pero podemos trabajar también. A ver, es otro ejemplo, ¿no? Similar al anterior, ¿no? Ejemplo número 4. Ya, ya. 4 moles de un gas en condiciones normales, ya. A veces se coloca esto, ya, condiciones N, ¿no? Ya se somete a un proceso donde la presión se eleva a 10 atmósferas, ¿no?
y su temperatura cambia a menos 20 grados centígrados. Sí, está bien. La pregunta, ahí está, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces analizaremos a ver esto con estos datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? N, 4 moles, ¿no? Temperatura 1, no nos dice acá, vamos a asumir que es 0 grados, ¿ya? La presión 1, a ver, tampoco nos dice, pero va a ser una atmósfera, ¿no? Ya estamos asumiendo una atmósfera, ¿no? Volumen 1 tampoco tenemos, ¿o tenemos? No, ¿no? Listo. En el caso 2, es decir, este va a ser el estado inicial, en el estado final, la N sigue siendo 4 moles, la temperatura 2 casi varía, ¿no? Es decir, menos 20 grados centígrados más 273 grados Kelvin, que va a ser pues 253 grados Kelvin, ¿no? La presión 2 dice que aumenta a 10 atmósferas. Volumen 2 tampoco tenemos. Volumen 2 nos está pidiendo. Sí, esto nos está pidiendo. Pero para calcular eso no tenemos el volumen 1. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Mira, dos incógnitas tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a iniciar de lo que es volumen 1. Como tenemos 4 moles de gas en condiciones normales, vamos a convertir estos moles en litros. ¿Entiende? Un mol. Ya, esto sí hay que buscarlo. Un mol, ¿cuántos litros tiene? Dice que tiene 22,4 litros. Notaremos así. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo la operación va a ser 89,6 litros. Ya tenemos el volumen 1. Con eso podemos calcular, ¿no? Ya pueden calcularlo, a ver. Entonces de acá, volumen 2 despejamos, ¿no? Volumen 2 va a ser igual a, bueno, similar al anterior, ¿no? Volumen 1, sí, temperatura 2, temperatura 1, así era, ¿no? Presión 1, presión 2. Así habíamos despejado, ¿no? Entonces volumen 2 va a ser igual a volumen 1. Pero estamos en litros. Bueno, volumen 2 va a ser en litros también. Ya. Temperatura 2. 253 grados Kelvin sobre temperatura 1. 273. Hasta ahí estamos bien.
Presión uno dice, ¿no? Presión uno es una atmósfera. Presión 2 10 atmósferas. No, que automáticamente se simplifican los unidades, ¿no? Me quedan litros. ¿Cuánto? 8,3 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, es 8,3. Sí, ¿no ve? ¿Qué les parece, no? Entonces, de esa forma, ah, trabajamos con estas fórmulas, ¿no? Entonces, acá estamos combinando lo que es negativo. Obviamente, esto negativo está, pues, de 0 grados, está congelado, ¿no? Es el hielo en este caso, ¿ya? Y por eso acá el volumen uno aquí es de 89 litros, ¿sí? Volumen 2 va a ser 8,3 litros, ha bajado, ¿no? Porque ya se convierte en hielo. Así es. Ya. Aparte de este punto, lo que podemos adicionar acá, ya nos hemos adelantado un poquito. Hay una ley llamado, ya, ley de Avogadro. Dice que un mol de cualquier gas contiene el mismo volumen de molécula, la cual es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya es muy distinto que moles esto, ¿no? Moléculas. Y debe ocupar el mismo volumen a una temperatura, presión dadas en condiciones normales, ¿no? Entonces este debe mantenerse a esta temperatura y a esta presión, es decir, una atmósfera. También una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar. También tenemos el volumen, justamente este ya habíamos utilizado, ¿no? Es una constante, ¿no? Ya, 22,4 litros. Y aquí ya habíamos utilizado, ¿no? Un mol, ¿no? Un mol tiene 22,4 litros. Ya, entonces esto se le conoce como ley de Avogadro, este valor, ¿no? Este valor que estamos, moléculas son estas, muy distinto que el mol. ¿Está bien? Listo. A ver, mm, acá podemos, bueno, con eso vamos a terminar, ¿ya? Un poquito más vamos a ver esta parte, se llama ecuación de estado, ¿no? ¿Ya?
ecuación de estado. Ah, se trata de esta, ¿no? La aire es constante universal de gases, ¿no? Desde acá, de esa misma ecuación, se despeja lo que es la R. Acá sería, ¿no? N, NT sería, ¿no? A este se le conoce como ecuación de estado, ¿no? La R. Entonces, con los datos que tenemos acá, por ejemplo, la presión va a ser una atmósfera, eh, el volumen es 22,4 litros, la N, en este caso es un mol, la temperatura 273 grados Kelvin. Entonces, toda esta, es decir, acá directamente, ¿no? 22,4, ¿sí? 22,4 litros sobre 273, ¿no? 0,082. 0,082. Pero acá ya es, las unidades no se van a simplificar, ¿no? Entonces, atmósfera litro sobre mol grados Kelvin. Entonces, es la R, ¿no? La R, la constante universal de los gases, ¿no? Aunque nosotros habíamos anotado la R su valor. ¿Cuánto era la R? 8,3 joules sobre mol por grados Kelvin, ¿no? Pues cuando están en condiciones, como hemos mencionado, condiciones normales, como se dice, ¿no? Y acá obtenemos la ecuación del estado, es decir, la R, el nuevo valor de la R, ¿no? Ahora, este valor es, está en diferentes unidades, ¿no? Atmósfera, litro, mol por grados Kelvin, ¿no? Y el originalmente hemos anotado que era 8,31, algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? A ver, vamos a ver esta parte. Ya, atmósfera, litro. Si vamos a poner ya, litro, mol por grados. Kelvin, ¿no? Vamos a hacer factores de conversión. Ya, una atmósfera dice que tiene 1,013, ¿sí? Por 10 a la 5 Newton metro cuadrado. Esto también es pascales, ¿no? Pero en este caso necesitamos otra unidad. ¿Listo? Un metro cúbico dice que tiene un, dos, tres, ¿no? 3 litros, ¿no? 1000 litros en este caso, ¿no? Ya. Y con eso yo creo que hemos encontrado. A ver, ¿qué unidad se van a simplificar? Atmósfera, chao, ¿no? Litro, litro. Ah, ¿qué más se queda?
Ya, mol, kilo, ya, está bien. Ah, acá metro, metro, es decir, está multiplicando esto, ¿no? Está arriba, está abajo, ya. Entonces, en acá nos va a dar el mismo valor, 8,31, ¿no? Pero ¿en qué unidades teníamos nosotros? En joules sobre mol, ¿ve? Al principio, eso teníamos ese valor, ¿no? A ver, acá está, ¿no? Aquí está. 8,31 cuatro veces, ¿no? Joules sobre mol por grados Kelvin. O kilomol también, si aumentamos más, tres ceritos, ¿no? Entonces, este valor o este valor, o sea, eso hay que ver, ¿no? Entonces, en un joule aquí equivalente, les envío una tablita, ¿no? Tabla de conversiones. Ahí podemos verificar también, ¿no? Ahí está eso. Ya, está. Ya, hay que revisar esa parte. A ver, ahorita estamos en joules. Aquí equivale a un joules, ¿no? Newton por metro. Ya, Pascal por metro cúbico, dice. A ver, ¿qué nos queda acá? Newton por metro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá, este metro cúbico me va a quedar uno. Esto se va. Newton por metro, ¿no? Es decir, Newton por metro dice que es igual a un joules. Es decir, así, ¿no? Directo, uno a uno. Ya. Entonces está bien. Lo demás ya se ha simplificado, lo que nos ha quedado joules, ¿no? Listo. Listo. Así sería. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a trabajar con este valor de R, ¿ya? En la mayoría de los casos, porque la presión nos va a dar en atmósferas, tal vez nos va a dar en litros, también nos puede dar el volumen, ¿no? Cuando tengamos en eso, entonces vamos a tener que hacer eso. Ahora, tal vez un poquito, volviendo a la anterior, número de Avogadro, no solo tenemos valores, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer algo. Dice que N mayúscula es N por N sub cero. Ya el N sub cero dice que es número de Avogadro. Avogadro. Ya, ya, obviamente este número de Avogadro ya nosotros conocemos, ¿no? Es esta. 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Por 10 a la 23. Moléculas. Moléculas sobre mol. ¿Ya? Un poquito para aclarar esa parte. A no ser que no nos pida acá, ¿no? Número de moléculas nos va a pedir, ¿no? Pues la N mayúscula. ¿Ves? La N ya conocemos, moles, ¿no ve? La N chiquita va a ser moles, ¿no? La N grande es moléculas. ¿Ya? La diferencia, ¿está bien? Esta es la fórmula para moléculas. ¿Ya? Entonces ahí entra lo que es el número de Avogadro.
Listo. Entonces, hasta acá, bueno, por lo menos hemos avanzado. Mm, Nos queda lo que es, bueno, algunas combinaciones, moléculas y la primera ley de termodinámica, ¿no? Eso vamos a ver en la clase siguiente, ¿no?